Muy bien, muy buenas tardes. Un saludo especial para toda la gente de Pulso por Más. Ya estamos acá en vivo, directo desde la cancha del Club Sport San Nicolás. Bueno, ya se dio inicio a la categoría sub-20, la primera gran final entre el conjunto del Club Sport San Nicolás versus Unión Agrícola en la categoría sub-20. Acá nos estamos acomodando. Bueno, mientras ven en la pantalla el gran partido que ya se está viviendo. Y la primera buena llegada del conjunto local, el gran cabezazo del defensor del conjunto de San Nicolás, Zárate. Ahí está. Bueno, mientras nos acomodamos acá también, en instantes el relator principal de este partido, vamos ya con los jugadores, quienes están en la cancha, los titulares, también los suplentes, los árbitros también, que están impartiendo ya justicia en este partido. Vamos al equipo local. El arquero, el 1 es Fernando Brites, después está el 2, Lorenzo Armoa, el 3, Lorenzo Benítez, el 15, Matías Ayala, el 17, Luis Núñez, el 6, Michel Escobar, el 8, Rodrigo Ferreira, el 10, Tiago Brites, el 9, Tobías Soto, el 7, Diego Pereira y el 11, Carlos Zárate. Ahí está el onceno en titular que presenta el DT Pablino Barrios el día de hoy. Y también está en la banca de expectativa, la banca de suplentes, el 12 Arnaldo Domínguez, el 14 Reinaldo Estigarribia, el 5 Freddy Gaona, el 19 Brian Viera, el 20 Lisandro Estigarribia, el 4 Salomón Nibarra y el 18 Alex Marecos. Bueno, ahí está el equipo del conjunto local. Y bueno, vamos rápidamente ahora al equipo del conjunto visitante, el Unión Agrícola. El arquero es Junior Jiménez Cabrera, después está el capitán 16, Alexander Jiménez Cabrera, después está el 2, Lucas González, el 6, Ángel Ugarte, el 10, Kevin Gamarra, el 8, Fidel Lara Santa Cruz, el 3, Nilson Florencio, el 13, Jonathan Garay, el 9, Darío Martínez, el 20, Diego Silva, el 14, Diego Wilder Figueredo. Está el onceno titular del conjunto de Unión Agrícola. Vamos a los suplentes. El 1 es Juan Caballero, el 5 Marco Leiva, el 18 Oscar Gil, el 4 Rodrigo Ramírez, el 19 Saúl Amado González. Ahí está la banca de suplentes entonces que presenta el día de hoy el conjunto de Unión Agrícola. Así que bueno, ya algunos minutos ya del inicio, el partido está haciendo ida y vuelta. Hace rato vimos el gran cabezazo de Zárate, que casi estuvo para abrir el marcador, y ahora se viene otro tiro libre. Bueno, ya le saludamos al relator del día de hoy, al compañero Pablino Acuña. Bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes, Ariel, para toda la gente que ya están conectados a través de Pulse por Más. Nosotros acomodándonos todavía por aquí y inició nada más el compromiso a las 13:26 aproximadamente, ya había iniciado el compromiso, entonces ya estamos viendo la primera gran final entre el Sport San Nicolás y el Club Unión Agrícola. Nosotros mientras aguardamos a nuestros compañeros quienes van a acoplarse ya enseguida con nosotros, el compañero Blas Antonio Jiménez, el relator oficial de Pulse Sport Más, también ya enseguida se acopla con nosotros, así es que mientras nosotros vamos haciendo con Ariel Acuña esta cobertura de la categoría Sub-20, y mencionábamos recientemente, después de mucho tiempo se retoma el campeonato. Una de las ligas más largas por ahí, podemos decirle, Ariel, porque han pasado prácticamente 7 meses desde que inició esta Liga Deportiva de Uruguay, Ariel. Y sí, prácticamente creo que fue en marzo, abril, que se dio inicio. Ahora ya estamos en el mes de octubre. Bueno, pasaron cosas, muchas cosas por hecho. Y bueno, ahora estamos viendo la primera gran final, entonces, en la categoría sub-20 y en la categoría primera, que se va a jugar más tarde. Bueno, como estaba pasando ya Ariel también, el onceno titular de cada equipo, voy repasando nuevamente para el equipo Unión Agrícola. Junior Jiménez Cabrera, camiseta número 12, sería el portero. Entonces, camiseta 16 para Alexander Jiménez Cabrera, camiseta 2 para Lucas González, camiseta 6 Ángel Ugarte, camiseta 2 para el Lucas González, 10 Kevin Gamarra, camiseta número 8 Fidel Lara Santa Cruz, camiseta 3 es para Nilson Florencio, camiseta 13 Jonathan Garay, camiseta 9 es para
Darío Martínez, camiseta 20. Diego Silva, camiseta 14, es para Diego Wilder Figueredo. Está el equipo de Unión Agrícola, equipo visitante en esta gran primera final. Vamos con el equipo del Sport San Nicolás. Cuidado que se mete por ahí el equipo local, el Sport San Nicolás. Se va solito el jugador número 9, a ver qué hace. No pudo dominar la pelota. Falta en ataque. Sí, señor. Ahí cae el jugador número 16. Se trata de Alexander Jiménez, uno de los experimentados, por así decirlo, en esta sub-20, Ariel. Y en ese sentido, porque es muy joven todavía, creo que tiene 15 o 16 años, pero ella tuvo la experiencia de jugar en la selección de Grupo A y también en la categoría primera de Unión Agrícola. Y bueno, es uno de los capitanes de este equipo que tiene la saga central, el experimentado también Ugarte, que ya jugó en la categoría primera. Los altotes ahí, él juega como lateral izquierdo, el buen zurdo que tiene el conjunto de Unión Agrícola, que en esta jugada Soto estuvo cerca, porque giró y encontró ahí la pierna de Jiménez y hubo, claro, hubo el encontronazo ahí y por eso el árbitro cobró falta en ataque, pero sí, San Nicolás está insinuando, está un poco mejor en este inicio del partido, Paulino. Sí, señor. Fue una muy buena llegada, pero no pudo dominar la pelota el jugador número 9. Se trata de Tobías Soto, sería el jugador del Sport San Nicolás. Bueno, voy repitiendo el onceno titular del equipo local. Camiseta 1 para Fernando Brites, quien retorna de la selección. Justamente ayer se eliminaba a la selección de Uruguay Sub-17, entonces varios jugadores retornando a sus clubes, por así decirlo, con todo, para jugar esta gran final. Camiseta 2 para Lorenzo Armoa, camiseta 3 para Lorenzo Benítez, camiseta 15 para Matías Ayala, camiseta 17 es para Luis Núñez, camiseta 6 Michel Escobar, camiseta 8 es para Rodrigo Ferreira, camiseta 10 Tiago Brites, camiseta 9 Tobías Soto, camiseta 7 Diego Pereira, camiseta 11 Carlos Zárate. Los jugadores que tiene el Club Sport San Nicolás, quienes están oficiando de local en este domingo 5 de octubre del año 2025. Se está jugando la primera final. Sí, señor, la primera final el día de hoy. Bueno, Unión Agrícola, que también creo que pasó por los penales primero en la semifinal contra el conjunto de... A ver, cuidado que se mete Unión Agrícola, sale tranquilamente Brites para dominar esa pelota, sale rápidamente buscándole a Soto, pero atento estaba la defensa por allí. Vamos a ver si señor ya recupera. Es el jugador número 10 quien saca como puede. Kevin Gamarra sale jugando Unión Agrícola. A ver, falta. Sí, señor, hubo un estirón allí. Falta el jugador número 14. Se trata de Diego Wilder Figueredo y es tiro libre que le corresponde a San Nicolás, quien cobra rápidamente. Ya juega Ferreira con la pelota, juega más adelante para este peligroso jugador número 12 que tiene el Sport San Nicolás, es Zárate. Carlos Zárate, uno de los refuerzos que tiene la Sub-20 para esta temporada, realmente con varios goles en su cuenta personal. Ya recupera el equipo Unión Agrícola, se equivoca aquí el jugador número 13, Jonathan Garay. Sale por uno de los costados, sale jugando ya ahora el Sport San Nicolás. Zárate para Ferreira, el capitán de equipo, juega más adelante con el jugador número 7. A ver, ¿para quién? Para Brites, la pelota para Soto. Bueno, estaba incómodo Ariel, no había mucho peligro, más o menos le pegó de costado, intentó de cabeza en la llegada del Sport San Nicolás. Sí, realmente sí, se ve mucho espacio, está presionando un poco el conjunto de Unión Agrícola y está dejando que juegue el conjunto de San Nicolás, por eso también llega con facilidad, capaz en la resolución está teniendo dificultades el conjunto local, pero está mejor, se lo ve mejor parado en estos primeros minutos al equipo de San Nicolás. Sí, señores, por San Nicolás quiere aprovechar jugando local, sacar una ventaja en esta gran primera final, intenta de todas las formas, pero ya recupera Unión Agrícola, sale jugando el juego número 9, Darío Martínez y la pelota un poco más atrás, después el pelotazo hacia adelante, la defensa estaba atento por allí también, recupera Sport San Nicolás, Soto con la pelota, media cancha,
es para el Sport San Nicolás, se equivoca por allí. Era Ángel Ugarte, perdón, es el jugador número 6, Michel Escobar. Escobar entonces se equivoca en esta, sale por uno de los costados, saque de mano que le corresponde al Club Unión Agrícola. Estaba mencionando hace rato que el conjunto de Unión Agrícola le ganó por la tanda penal al conjunto de San Isidro para llegar a esta final. Y lo mismo pasó contra el equipo de San Nicolás, que le ganó por la tanda penal al conjunto de Guarentá. Entonces fue muy disputado la semifinal. Ambos llegaron así de esta manera para jugar en esta primera gran final de la categoría sub-20. Así se llama. Porque he visto que algunos flyers ponen categoría reserva, pero no figura así en la homologación. Es categoría sub-20, sí, señor, categoría sub-20, no es categoría reserva. Es, digamos, una categoría inferior. Entonces, hay tiro libre de esquina. Yacora, Club de Unión Agrícola. Cuidado que salta por allí el jugador número 9. Lo clavó muy abajo. Desvía esa pelota, sale por línea final. Brite se prepara para el saque de portería, Ariel. Sí, señor, estuvo cerca, ¿eh? Bien. Tienen jugadores altotes también, por sobre todo los centrales del conjunto de Unión Agrícola, que esta vez la ganó bien por la vía aérea, mientras vemos que corta un poco la jugada el árbitro porque ve que un jugador está ascendido en el suelo, Paulino. Sí, señor. Jugador caído, es de Unión Agrícola, está en el piso. Piden asistencia, ingresa justamente para asistirle a este jugador. Vamos a ver de quién se trata. Mientras los jugadores del Sport San Nicolás también van hidratándose. Sí. ¿Un minuto de pausa? Un minuto de pausa. El árbitro bueno, aprovechándose para que puedan paralizado hidratarse. Entonces. Sí. Ahí está en el piso, continúa en el piso el jugador de Unión Agrícola. Se trata del jugador número 8, Fidel Lara Santa Cruz. Un minuto para la hidratación, mientras nosotros agradecemos a nuestros auspiciantes. El Depósito de Materiales Ciudad Nueva. Muchísimas gracias al señor Eddie Gaona también, quien se suma con nosotros en el día de hoy. Gracias a Novedades Robinson, al amigo Edison Miranda, muchísimas gracias también, acompañando nuestro trabajo en la tarde de hoy domingo. Agradecemos a Dulce y Salado El Vato también, al amigo Sebastián, muchísimas gracias, quien se suma también con nosotros. Por supuesto, a Casa Alex, también como siempre, respaldando el trabajo de Pulse Sport Más. Y bueno, esto se va a reanudar, Ariel, en cualquier momento, cuando tenemos ya 15 minutitos de la primera etapa y hace mucho calor, por eso bastante. creo que esa pausa tempranera. Se siente bastante. Hoy, bueno, estaba previsto como 39 grados de sensación térmica, entonces, sí, de por sí. Lo bueno es que hay viento, sí. Calma un poco, pero igual se siente. Bueno, prosigue el partido. Sí, señor. Ahí sale jugando el jugador número 13, Jonathan Garay, para el Club de Unión Agrícola. Ahí su compañero ya recupera. Agrícola pelea por allí. Zárate se mete para recuperar. Es por San Nicolás. Ahora tiene la pelota. A ver. Sí, señor, ganó la pulseada. Ya está el capitán del equipo, Ferreira, con la pelota. Va Ferreira, tiene espacio. Cuidado con la filtración. Recupera la defensa y sale nuevamente con un pelotazo hacia adelante para Unión Agrícola. Se mete por allí, cuidado. Se mete el jugador número 20. Nadie puede dominar esa pelota. Peligro allí cerca del área del Sport San Nicolás. Y recupera Unión Agrícola. Sí, señor. Ahí se va el jugador número 3. De lejos, sin mucha potencia. Intentó por allí el jugador número 3. Hablamos de... A ver, en la planilla, Ariel, es Nilson Florencio, quien intentaba de lejos. Así mismo, ahí está el 3, que se apuró porque tampoco tenía un hombre encima y quiso ya definir. Algunas dudas también en la defensa. Muy participativo el grandote, el 9 del conjunto de Agrícola, que siempre pelea también, por sobre todo cuando el balón es por la vía aérea. Y ambos equipos están dejando espacios. Entonces hay algunas dudas. Y ojo con este ataque. Cuidado que se va Soto. Se metió por allí Soto. En la defensa quien saca Ferreira con la pelota. Ferreira. Le faltó puntería allí. Intentó el Sport San Nicolás después de una muy buena llegada de Soto, Ariel. Sí, señor. Porque fue en el rebote. Primero la gran jugada. El centro y la buena cobertura de Jiménez, que rechazó. Pero el rebote se quedó a Ferreira
con el zurdazo no le pegó bien, pero avisa de nuevo el conjunto de San Nicolás. Pelotazo hacia adelante el Club Unión Agrícola. Cuidado. Caen en el área. Creo que es falta en ataque. Sí, señor. El árbitro ya cobra falta del jugador número 9, Darío Martínez, quien utilizó el brazo, si no me equivoco. Sí. Para mí que no cobró. Dejó nomás. Sí. Saque de portería. Pero sí, ahí está la marca. Va a ser una pelea constante. Los dos son altotes. Ahí con el 9. Entonces, es la marca personal del defensor al atacante del conjunto de Unión Agrícola. Muy bien, Brites levanta esa pelota hacia adelante, pero ya recupera la defensa de Unión Agrícola. Otro pelotazo para las manos del portero nuevamente. Pelota de narco en arco. Ahora sí sale jugando. Tocándoles por San Nicolás. Ahí tiene el jugador número 10. Es Brites con la pelota. Lleva Brites el centro buscándole a Zárate. Corre Zárate, vamos a ver si alcanza. Hacia uno de los costados, sí señor. Bueno. Finalmente se le fue esa pelota. Ahí saque de mano que cobra rápidamente el Club Unión Agrícola. Garay con la pelota. Ahí va el jugador número 20, quien no alcanza esa pelota. Sale por línea final. Ex saque de mano que le corresponde al Sport San Nicolás, quien busca de todas las formas, Ariel, abrir el marcador en la tarde de hoy. Sí, señor, así mismo ahí estamos viendo un partido parejo. Parejo, ojo con esta. Bueno, llegaba allí Unión Agrícola, pero se apuró bastante el jugador número 10. Se trata de Kevin Gamarra, intentó de lejos, salió muy arriba esa pelota. Es saque de portería que le corresponde al Sport San Nicolás. Sí, señor, lo que mencionaba, porque hay mucho espacio en el medio campo y ambos equipos cuando reciben tienen ahí la vía libre para llegar al ataque. Entonces hay poca presión, poca marca ahí, por sobre todo en la media cancha. Bueno, se va a reiniciar este compromiso desde la portería del Sport San Nicolás. Hoy, 5 de octubre, se están jugando Sport San Nicolás, Club Unión Agrícola, categoría Sub-20. Después, el próximo domingo, se juega la segunda final en la cancha de la Liga, Estadio Profesor Francisco Acuña Baldovino. Cuidado que se mete San Nicolás. Va Zárate con la pelota. Zárate en compañía de Soto, mete el centro, va, salta el portero Jiménez. Bueno, estaba Brites por ahí muy cerca, pero dominó esa pelota Jiménez, Ariel. Sí, señor, está Jiménez, que, bueno, ahí dio rebote, pero después logró sacar. Ojo en esta, sale con todo, ahí va Garay con la pelota. Se apuró allí también, estaba en posición adelantada su compañero. Estaba, por eso no quiso jugar el balón, pero lo que decía, hay espacios, porque cada vez que recibe el balón, tiene posibilidad de hacer jugada del conjunto de Unión Agrícola. No sé, ambos equipos están dejando muchos espacios y tengo la sensación que en cualquier momento vamos a ver un gol. Falta mejor resolución para ambos equipos, mayor precisión. Se lo ve ansiosos también para finalizar la jugada. Claro, es un partido final, así que cualquier error también puede costar caro. Ambos también con la ansiedad de querer hacer ya el gol. Pero bueno, otro minuto de hidratación de vuelta. Creo que esta es la oficial, digamos. Hace rato no era, entonces, ahora sí. Hace rato aprovecharon los jugadores, pero sí, como ya mencionábamos, que se siente bastante el calor realmente, la temperatura alta, y la gente que va llegando de a poco a la cancha, pero sí, me imagino que esto va a estar repleto por la categoría primera, así que bueno, ya teniendo ya ahora, ¿cuántos minutos? Bueno, miramos aquí, 21 de la primera etapa, resultado parcial. 45, no sabemos eso, normalmente 40 minutos, pero no sé si por ser la final. Creo que 45, vamos 45. a ver. Okay. No consultamos ante el compromiso. Como mencionaba, resultado parcial de 0-0. Estamos llegando a los 22 minutitos. Un partido bastante interesante en estos primeros minutos de la tarde de hoy. Y bueno, nosotros aquí en la caseta del Sport San Nicolás compartiendo con los compañeros de Iribucuá Deportes también. Ahí están todos los compañeros trabajando a full también. Me imagino que enseguida se suman más compañeros como el amigo Juan Carlos para la categoría primera. Y nosotros por aquí con Ariel haciéndole la compañía. Enseguida llega Blas Antonio Jiménez también para sumarse con nosotros
y hacer esta cobertura. Muy bien. Esto ya se va a reiniciar, señoras y señores, desde la portería del Sport San Nicolás. Se prepara Brites. Fernando Brites ya sale jugando con su compañero. Pelotazo hacia adelante, se desperdicia una buenísima ocasión de salir jugando. Entonces recupera Unión Agrícola. Ahí sí recupera nuevamente San Nicolás. Sale jugando Brites. En la media cancha, ahí está Ferreira, el capitán de equipo. San Nicolás tocando. Zárate, camiseta 11 para este buen jugador. Cuidado que va con Brites. Brites se equivoca allí. Ya recupera el jugador Nilson Florencio. Para Unión Agrícola mete un pelotazo hacia adelante. De cabeza el defensor de San Nicolás. Ya recupera nuevamente la pelota. El Sport albiverde. Ferreira, el capitán de equipo, ya juega. Lleva la pelota. El capitán experimentado que tiene esta categoría. Ahí está Brites. Camiseta 10, el centro buscándole a Soto. Ahí va San Nicolás. Soto con la pelota, aguanta. Buen trabajo de Garay y la defensa. Continúa el peligro. Ahí está Brites. Se prepara Brites para meter esa pelota hacia uno de los costados. Va al centro, arriba de cabeza. Nuevamente Garay saca esa pelota de cabeza. El jugador número 6 de San Nicolás se apuró allí Ariel. Se trata de Michel Escobar. De cabeza bueno, intentó de lejos. Sin mucho peligro. Sin mucho peligro, pero sí, ya lo decíamos, si ambos equipos proponen. Cuidado que se mete. Va el Club de Unión Agrícola y bueno, estaba en posición adelantada según el árbitro principal. Bueno, un susto para la defensa de San Nicolás. Y lo mencionaba, y cuando los equipos proponen, tienen espacio. Y voy a destacar de vuelta con la facilidad que recibe el balón, porque hay poca presión en la marca. Hay poca marca porque reciben ahí frente al arco. Y bueno, el problema está en la resolución, porque se lo ve ansioso a los chicos para que puedan finalizar bien la jugada. Pero posibilidades como esta van a tener muchas en el partido porque se nota que no hay una marca fuerte de ambos equipos. Cuidado que se va San Nicolás. Brites el centro de cabeza, saltaba por allí Soto. No le haga esa pelota, entonces Nicolás sigue intentando. Sí, señor, ahí se mete Unión Agrícola, corre el jugador número 14, ahí está, domina la pelota, la defensa atento por allí también, pelea por allí Unión Agrícola, ya se reagrupó la defensa por San Nicolás, ya recupera, saca esa pelota, sí señor, capitán de equipo Ferreira sale jugando con Zárate, Zárate con la pelota a la media cancha, la jugada individual y comete una falta, sí señor, una falta indiscutible Ariel, en la media cancha, después de que él mismo buscaba una jugada individual. Sí, ahí está, le sacó el balón y después llegó ya tarde Zárate. Y bueno, cobró la falta, ahí está, del mediocampista. Y bueno, tiene este tiro libre a su favor. El partido bastante parejo, realmente, en estos casi llegando ahora a los 30 minutos. Bueno, Alexander Jiménez, camiseta 16, se encarga de este tiro libre. Se prepara para sacar esa pelota con la pierna zurda. Sube por allí Ugarte y compañía. Va esa pelota, peinó directo a las manos del portero. Salió tranquilamente Fernando Brites para dominar esa pelota. Sale jugando, a ver. Se equivoca allí, recupera Unión Agrícola. Silva recibe la pelota. Silva buscándole a su compañero Martínez. Tiene la pelota, aguanta bien Martínez por allí. Mucha presión le da la defensa. Sale esa pelota entonces. Saque de mano que le corresponde al equipo local. Sí, señor, ahí está la jugada que quiso hacer. Pero bueno, no se dio en esta. Y sale ahora rápidamente el conjunto de San Nicolás. El jugador de San Nicolás se trata del jugador número 7. Quien peinaba esa pelota era Pereira. Finalmente sale jugando ya Unión Agrícola. No salió, ahora sí. Mano, dice el árbitro entonces. Tiro libre que le corresponde al Sport San Nicolás. Se prepara, juega rápidamente. Ahí está el capitán de equipo con la pelota. Ferreira, Michel Escobar. Ferreira nuevamente se prepara. Ferreira mete esa pelota para Brites. Y sale el portero Jiménez. Atento al Ariel. Se adelanta y bueno, qué peligro. Qué buena pelota del capitán de equipo. Sí, señor, qué bien lo hizo. Fue todo mérito. Capaz, convocó tarde de Brites, pero estuvo bueno realmente la intención y
el partido está moviendo así. Ambos están proponiendo y queriendo abrir el marcador. Bueno, ahí está Escobar con la pelota. Ferreira, nuevamente capitán de equipo. Se prepara. Escobar se prepara. Juega con Soto. Soto tiene la pelota. Se prepara para el remate. Desde muy lejos, por lo menos intentó. Salió muy mal ese remate, Ariel. Del jugador número 9, Soto. Sigue buscando el Sport San Nicolás. Sí, ahí está el reclamo también de sus compañeros del remate que hizo porque tenía compañeros que estaban capaz mejor posicionados. Pero bueno, intentó el 9 el conjunto de San Nicolás y la pelea también, algunas discusiones entre sus compañeros. Y bueno, sale ahora el conjunto de Unión Agrícola. Bueno, sale jugando Jiménez para Unión Agrícola. Ahí peinaba Martínez, pero sin ninguna dirección. Salió por línea final. Va Brites. Fernando Brites para la salida para el Sport San Nicolás. Sí, ahí está. Lo buscan mucho realmente a Martínez, que es grande. Es un buen delantero que tiene el conjunto de Unión Agrícola. Y la apuesta que tiene, porque a la hora de manejar el balón le está costando mucho. Cuidado más. que se va el Sport San Nicolás. Golazo. Gol del Sport San Nicolás, señoras y señores. Después de una peinada espectacular. Vamos a ver el autor del gol. Pereira entonces abre el marcador, señoras y señores. Después de un descuido de la defensa de Unión Agrícola. Después de una peinada de Soto, si no me equivoco. Golazo por encima del portero Jiménez. Y bueno, se abre el marcador, Ariel. A los 28 minutos, Sport San Nicolás 1, Unión Agrícola 0. Pasó al frente y lo decíamos, solo faltaba una buena resolución y en esta lo hizo a la perfección Pereira. Se adelantó a su marca y tocó primero el balón y el arquero estaba un poquito adelantado y también, sí, bueno, la estatura no alcanzó a saltar y fue un golazo y con esto abre ya el marcador el equipo local. Sí, señor. Se abre el marcador en este compromiso y es del Sport San Nicolás, equipo local. De cabeza lo anota este jugador, Diego Pereira, camiseta 7. Sport San Nicolás pasa a ganar. Como mencionaba Ariel, estaba faltando esto, o sea que cualquier momento llegaba nomás luego el gol. Y eso lo El estábamos famoso diciendo, sombrerito, sí señor. Le pegó con el pie realmente y bueno, el arquero estaba un poco adelantado y fue un golazo en el medio, que pasó encima del arquero y se adelantó bastante bien. Pereira hizo un golazo, la verdad. Así que bueno, prosigue el partido y la pregunta es cómo reacciona después de esto el equipo visitante. Sí, señor. Estaba diciendo Ariel, la peinada fue anterior, el gol ya fue con el pie. Bueno, corrigiendo aquí también. Y bueno, vamos a ver cómo reacciona el Club de Unión Agrícola. Se apura ahora. Juega ya con un poco de nerviosismo, me imagino, el equipo visitante. Además con este calor también. Ahí está el jugador número 10. Se trata de Kevin Gamarra. Que pide cambio. Quien él mismo pide cambio. Sí. Se le nota cansado. Mostró este el pie, jugador. no sé si sintió alguna lesión que tuvo o algo así. Pero parece que ya no da más el mediocampista del conjunto de Unión Agrícola. Bueno, hay tiro libre que le corresponde a Unión Agrícola. Se prepara Gamarra y el centro va de cabeza Garay. Intentaba por allí, muy buena la intención, pero fue muy débil. Sale jugando rápidamente el Sport San Nicolás. Brites para Ferreira, capitán de equipo. A ver, jugador caído. Bueno, juego paralizado, Ariel. Hay un jugador caído. Sí. Se desplomó solo a su brazo. Sí, lo vio en línea y rápidamente llamó para que lo asistieran. Y por eso también el árbitro cortó la jugada. Y bueno, está tirado en el suelo. No es el 9, no es Martínez. Es otro jugador del conjunto de Unión Agrícola. Bueno, lo decíamos, había espacios y solo faltaba resolver bien la jugada y en esta fue una jugada rápida, se adelantó bastante bien Pereira a su marca y con el peine del pie y ahí tocó el balón, fue directo por encima del arquero, que estaba un chiquitito adelantado, capaz si hubiese alcanzado. También la estatura en sí no
no tuvo fortuna en esta el arquero, pudo haber hecho algo mejor también, pero sí, de por sí fue un golazo y con esto está ganando momentáneamente 1-0 el conjunto de Unión Agrícola. Bueno, de San Nicolás, mejor dicho. juego paralizado. Tenemos 32 minutos. El resultado parcial de 1-0 a favor del equipo local. Ahí está el jugador sentido allí en el piso. ¿De quién se trata, Ariel, el jugador? El de Unión Agrícola. Vamos a ver. Ahí se levanta nuevamente. El costado. Uno de los centrales. No es jugar del otro, el otro central. El 2. Lucas González. Ahí está. Entonces ya se recupera, se levanta el jugador. Bueno, nada grave entonces. Sí, porque él logró conectar el cabezazo y cayó mal. Sí. Él logró conectar el cabezazo donde Brites hizo una muy buena intervención y ahí se cayó y sintió, parece que él costaba ahí. Y bueno, él es el capitán. Sí, el capitán 2, González, entonces fue el que sintió. Y bueno, ya se lo ve mejor, ya ha recuperado al capitán del conjunto de Unión Agrícola. Muy bien, señoras y señores, después de este partido se viene la categoría principal, categoría primera, con el relato de Blas Antonio Jiménez, comentarios Ariel Acuña, en la cámara Eddie, con las imágenes Nano Arte Producciones, por supuesto, a través de Pulse Sport más YouTube. La gente que están viendo, le invitamos a que se suscriban, pueden ir dejando sus comentarios también. Enseguida vamos a dar lectura a la participación de la gente que están viendo en diferentes lugares. Esta primera final de la Liga Deportiva de Irucuá de Fútbol, hoy 5 de octubre, después de varias semanas de pausa, por así decirlo. Entonces, el martes pasado se había reanudado esta liga, entonces en esa tarde pudimos conocer al otro finalista, que es el Sportivo Irucuá, entonces, que va a jugar después de este partido. Bueno, se va a reanudar, ahí está la pelota para Brites, Sport San Nicolás con la pelota, Escobar para Ferreira, capitán de equipo con la pelota, en la media cancha, ya juega con su compañero, es el jugador número 17, Núñez, para Zárate, se va hacia uno de los costados del Sport San Nicolás, ya recupera la defensa de Unión Agrícola, corre por allí Martínez, pelea con Ayala, ganó Martínez con la pelota, deja salir porque es del Club de Unión Agrícola, rápidamente Martínez, a ver, le deja nuevamente para su compañero, es Santa Cruz, quien ya juega con Garay, se equivoca Garay, recupera Sport San Nicolás, ahí está Zárate para Escobar, sale jugando el Sport San Nicolás, quien está ganando por la mínima diferencia, Ferreira con la pelota, Ferreira para Núñez, Sport San Nicolás con la pelota, toca, se agrupa la defensa de Unión Agrícola allí, juega para Zárate para Núñez, mira hacia adelante, mete el centro, cuidado, ese centro pasó por todo el mundo, sale por línea final, Jiménez se prepara para la salida para Unión Agrícola. Sí, señor, estuvo bien el centro, creo que fue de Núñez, bueno, no pudieron conectar ahí, pero bueno, San Nicolás se lo ve mejor para ahora en la cancha y les cuesta mucho el manejo del balón al conjunto de Unión Agrícola. Les cuesta hacer 2 o 3 pases seguidos, un flojo medio campo todavía, y es más bien un juego directo, son pelotazos y normalmente le busca más al 9, a Martínez, que la pelea ahí, pero hasta ahora está siendo impecable también la marca encima del 15, está haciendo un buen trabajo uno de los centrales del conjunto de San Nicolás. Bien, sale Brites, pelotazo hacia adelante, Garay recupera, Unión Agrícola tiene la pelota, vamos a ver, alcanzó, sí señor, quiso jugarle para su compañero, pero desvía esa pelota, nuevamente va esa pelota arriba, pelea por allí, Zárate recupera de cabeza, Ferreira, el capitán de equipo, ordena allí, muchas equivocaciones, recupera nuevamente el Sport San Nicolás, Ferreira se prepara para el centro, buena pelota para Brites va, la defensa de Jiménez, Alexander, muy buena la marcación, Alexander, sale el otro Jiménez, el portero para dominar esa pelota, Ariel. Sí, señor, ahí está. No sé si son hermanos porque tienen el mismo apellido y también son Jiménez Cabreras y son muy parecidos, la verdad. Ahí está la buena cobertura de Alexander Jiménez
y después el arquero ahí que controló el balón. Y el juego directo, lo que está haciendo el conjunto de Unión Agrícola, pero hasta ahora le está costando mucho al equipo visitante. Señor, justamente te iba a decir, mucho juego directo, muchos pelotazos en este partido. Saque de portería que le corresponde al Sport San Nicolás. Brites y el pelotazo hacia adelante. Cuidado que se mete por allí el Sport San Nicolás. Cayó el jugador. Zárate peleaba, ya sale jugando Ugarte. Ugarte le busca el jugador. 3 de Unión Agrícola. Florencio para Garay. Florencio nuevamente se prepara. Va Unión Agrícola buscando el empate en estos minutos finales de la primera etapa. Unión Agrícola ya pierde la pelota. Ahí está la pelota buscándole a Zárate. Pereira, el autor del gol, buscaba a su compañero Zárate, pero ya pierden la pelota. Sale jugando Silva para Unión Agrícola. Pierde la pelota también. Lorenzo Armoa recupera para el Sport San Nicolás. Ahí está Brites. Brites para Escobar. Se va San Nicolás. Nuevamente con un pelotazo hacia adelante. Ahí ya recibe Soto la pelota. Se mete San Nicolás para Zárate con la pierna zurda. Directo en las manos del portero. Sin mucha dificultad Ariel. Llega nuevamente el Sport San Nicolás. Sí, señor, y lo hizo bastante bien. Capaz la definición fue muy donde estaba el arquero. No le complicó mucho al arquero Jiménez, pero bien. Estuvo buena en esta la jugada y estuvo cerca realmente de ampliar el marcador del conjunto local. Bueno, pierde nuevamente la pelota el Club de Unión Agrícola. Ya recupera Lorenzo Armoa. Para el Sport San Nicolás sale jugando. Ahí está la media cancha entonces. Recibe ya el autor del gol. Juega para Ferreira. Ferreira para Zárate. Se metió Zárate. No estaba en posición adelantada. Y él, bueno, jugador estaba en posición habilitado. Fue muy fuerte esa pelota. Otro intento del Sport San Nicolás. Sí, y bueno, le deja mucho también. Hay poca presión en la marca. Ya lo habíamos mencionado eso. Y, pues, da la sensación que en cualquier momento, en una de esas pelotas, va a venir el segundo del conjunto de San Nicolás. Qué buen partido de Ferreira, el capitán del equipo del Sport San Nicolás. Toda la pelota filtrada es del jugador Ferreira. Poca marca encima de él. Lo deja mucho jugar realmente el conjunto de Unión Agrícola. Sí, señor, está ganando el equipo local. Buen trabajo del capitán Ferreira. Uno de los buenos jugadores que tiene la Liga Deportiva de Iribucuá. Jugador número 8. Con la pierna zurda. Va Ferreira para Brites. Ferreira nuevamente. Se prepara Ferreira para la pelota filtrada. Zárate. De esto te decía Ariel. En cualquier momento. Ferreira mete otra pelota para gol. Y bueno, esta vez intentó nuevamente el Sport San Nicolás. Lo deja mucho jugar, ya lo mencionábamos, hay muchos espacios, hay pasividad en la marca entonces, y Ferreira que tiene un buen pie, el capitán del conjunto de San Nicolás está filtrando muchos balones, es cuestión de tiempo nomás para que pueda lograr conectar bien con sobre todo Zárate, que es uno de los más participativos en el ataque del conjunto de San Nicolás. Llegamos a los 40 minutos de esta primera etapa. Va ganando el Sport San Nicolás por la mínima diferencia con gol de Pereira. Ahí pelea por allí la parte defensiva del Sport San Nicolás. Sale la pelota y es del club Sport San Nicolás. Ahí está, saque de mano entonces. Sí, cobró falta contra Núñez. Cobró falta. Falta entonces. Tiro libre que le corresponde al Sport San Nicolás. Ya sale jugando. Ahí está Michel Escobar para Ferreira. Escobar nuevamente. Mucho toque allí. Soto también baja para recibir la pelota. Soto nuevamente. Soto para quien se prepara. Soto le picó la pelota. Va Lorenzo Armoa también, quien se proyecta hacia el lado derecho. Armoa un poco más atrás para Brites. Se prepara Brites. Ahí recibe Ferreira. Se prepara Ferreira. Directo al arco. El rebote le queda para el portero Jiménez. Y estaba atento por allí Pereira nuevamente, Ariel. Sí, otra vez. Siempre pendiente de los atacantes del conjunto de San Nicolás. Y bueno, otro juego directo, balón largo. Busca el 14. Que hasta ahora está siendo muy poco participativo en el ataque del conjunto de Unión Agrícola. Por sobre todo el 14. En este sector se está jugando poco, sí. Está jugando muy poco en este sector. Más bien el ataque va más por este sector donde el 3 y el 9, Andrés Martínez, están participando más, pero hasta ahí no está pudiendo generar mucho juego el conjunto de Unión Agrícola.
Bueno, no le está resultando mucho los pelotazos a Unión Agrícola. Quien pelea siempre es el jugador Diego Figueredo ahí adelante, pero hasta el momento sin resultado. Se va al Sport San Nicolás. Zárate de cabeza para Pereira. No pudo dominar esa pelota. Lo dominó Jiménez, el portero, quien sale jugando rápidamente Unión Agrícola. Ahí está sobre la raya jugando. Va hacia atrás para Jiménez. Jiménez para Unión Agrícola. Silva. Jiménez. Y la pelota hacia adelante. Ahí va Figueredo. Buscando la pelota. Florencio salta por allí. Primero lo domina el portero Fernando Brites. Y bueno, intentó llegar el club de Unión Agrícola, Ariel. Sí, ahí está. Y otra pelotazos también lo buscó. Justo no estaba bien Martínez para pelear, pero el otro sí. Y no fue muy bueno en el sentido de que el arquero lo tuvo fácil para Cuidado. Se mete por allí Soto. Ahora sí recupera ya la defensa de Unión Agrícola. Tiene Florencio para Garay. Garay la pelota. Pelotazo hacia adelante. La defensa de Armoa responde muy bien. Recupera Ferreira. Bueno. Hubo un corte allí por parte de Garay. Saque de mano que le corresponde al club Sport San Nicolás. Viene el jugador Núñez. Juega con Zárate. Zárate un poco más atrás buscándole a Núñez nuevamente. Ahí va. Pelotazo hacia adelante. Ahí está el autor del gol. Quiso peinar esa pelota. Brites pelea por allí también. Vamos a ver. Sí, señor, ganó Brites. El jugador número 10. Ya juega para el capitán de equipo. Brites nuevamente se prepara. Brites para quién, para Zárate. Sí, señor. Zárate tiene la pelota. Ferreira. Vales por San Nicolás. Zárate. La pelota para quién. Bueno. Se equivoca allí Zárate. Sale por línea final. Saque de portería para Unión Agrícola, Ariel. Sí, señor, ahí está la equivocación, Zárate, porque los previos estaban haciendo bastante bien y no hubo conexión ahí. Y bueno, hoy otra vez se la juega ahora el conjunto de Unión Agrícola con una pelota directa. Bueno, casi tiempo. Sale esa pelota y es Corner. Tiro libre de esquina que le corresponde al club de Unión Agrícola. Se prepara quién, Florencio. El 3, sí. Florencio le deja otra vez para Garay, entonces. Casi tiempo cumplido. Tiro libre de esquina sería uno de los últimos a favor de Unión Agrícola. Se prepara el jugador Garay entonces para meter este centro. Autoriza el árbitro. La pelota muy por abajo. Nuevamente pelea por allí Garay con Florencio. A ver, el choque de Pereira ganó. Vales por San Nicolás. Cuidado que se mete Soto. Va corriendo Soto, pero sale ya el portero. Poco fuerte esa pelota, Ariel. Bueno, no aprovechó Unión Agrícola. No lo aprovechó porque una de las oportunidades que tuvo fue por la vía aérea, justo el tiro de esquina, y en esta fue muy malo el centro que quiso hacer el jugador del conjunto de Unión Agrícola. Ahí se va Unión Agrícola. Florencio recibe la pelota, domina muy bien. Ugarte intentó de primera y bueno, salió por línea final sin mucha dificultad. Fabio Brites se prepara para otra salida del Sport San Nicolás. Sí, señor, hay pocas ideas del conjunto de Unión Agrícola que igual empujando también tiene algunas posibilidades de llegar al arco rival, pero hasta ahí, hasta ahora no apeligró mucho el arco de Fabio Brites. Bueno, ahí está Garay nuevamente. Muy buen partido de Garay, el jugador de Unión Agrícola. Ahora hay una falta sobre Florencio y es tiro libre que le corresponde. Uno de los últimos porque ya estamos llegando a los 46 minutos de esta primera etapa. Caído allí. Sí. El jugador de Unión Agrícola se trata... Del número 3. Garay. Sí. Bueno. Camiseta 3 sería, ¿verdad? Sí, 3. Bueno, juego paralizado nuevamente. Hay un tiro libre a favor de Unión Agrícola, entonces los muchachos aprovechan para hidratarse también porque hace muchísimo calor en este escenario deportivo.
y la gente que va llegando de a poco, Ariel, para el gran partido que se viene después de esta. Sí, sí, la categoría primera. Que bueno, se viene un duelo en la primera final que va a la primera participación, el conjunto del Deportivo Uruguay también y contra el conjunto de San Nicolás. Bueno, se viene este tiro libre, Paulino. Bueno, ahí está el jugador número 10. Se trata de Kevin Gamarra. Se va a encarar entonces. Primer tiempo, señoras y señores. Es el primer tiempo. La gente que están dejando sus comentarios también. Es la primera etapa nada más. Ahí se prepara Kevin Gamarra para el Club Unión Agrícola. Tiro libre que le corresponde. Ya autoriza el árbitro. Va esa pelota. Se prepara por allí. Bueno, piden mano los jugadores de Unión Agrícola. Pero el árbitro dice... Terminó aquí, dice... Bueno, final de la primera etapa. Por ahí piden mano. El árbitro entendió que no. Entonces, de esta manera, finaliza la primera etapa. Finaliza Ariel con este resultado. San Nicolás 1, Unión Agrícola 0. Sí, ahí está el reclamo también. Bueno, mi opinión es que queda decisión del árbitro de por sí. Si es que primero que se lo ve el cabezazo y después rebotó en el mano. Pero ingirió en la jugada. Infirió en eso y era decisión clara del árbitro si quería cobrar o no. Y bueno, culminó así esta primera etapa donde el conjunto de San Nicolás está ganando por 1-0 al conjunto de Unión Agrícola. Hacemos una pausa. Ya bueno, retornamos. Nosotros hacemos un breve corte y ya retornamos.
Muy bien, estamos de vuelta para esta segunda etapa de este compromiso. Estamos viendo el partido entre el Sport San Nicolás y Unión Agrícola. Están jugando en la primera final de la Liga Deportiva de Uruguay de Fútbol, categoría Sub-20. Ahora están ingresando nuevamente los jugadores para esta segunda etapa. Nosotros agradecemos a la gente quienes están viendo nuestra emisión en YouTube. Muchas gracias. Barrios, a Basilio Vera, Ezequiel Segovia, Comercial Abigail. Y bueno, cuando vemos en imagen para que arranque esta segunda etapa, después de este compromiso se viene categoría primera. Sport San Nicolás, Sportivo Iribucuá, clubes vecinos que van a estar buscando el título en este año 2025. Como mencionábamos hace rato, una de las ligas más largas estamos teniendo en el interior del país, porque empezó en el mes de marzo, abril, y está culminando en el mes de octubre. Esta es la primera final nada más. Después el domingo se viene el otro partido definitivo. Y bueno, hasta podría ser que pase a una tercera final también, a un tercer partido final. Entonces ya estamos de vuelta nosotros con Ariel Acuña para hacer la cobertura de esta Sub-20. Después se viene Blas Antonio Jiménez, Ariel Acuña para la categoría principal. Nosotros nos preparamos de vuelta. Resultado parcial 1-0 al equipo local. Entonces se van preparando los jugadores también. Ahí van ingresando de a poco algunos que todavía no estaban. Entonces esto ya se va a reanudar enseguida el compromiso. Los últimos 45 minutos más adición que se pueda dar en este partido. Entonces ya estamos de vuelta gracias a Novedades Robinson, a Depósito de Materiales Ciudad Nueva. Muchas gracias a Casa Alex. Muchas gracias a la gente que están respaldando nuestro trabajo en la tarde de hoy. Sin ningún cambio, Ariel. Bueno, enseguida confirmamos. Cuando el árbitro dice arranca nada más esta segunda etapa, pitazo inicial de la parte final de este compromiso. Los cambios, Ariel. Bueno, la parte local, vamos con los cambios. Ingresa Estigarribia, Reinaldo Estigarribia con la casaca 14. Sale el otro central, entonces entra como central, cambio en la misma posición. En el caso de Unión Agrícola, abandona el 3 Nelson Florencio y ingresa el 19 Saúl Amado González. Bueno, cambios entonces en ambos equipos, tanto para el equipo local como para el equipo visitante. Hay saque portería que le corresponde al club de Unión Agrícola. Jiménez con la pelota. Sale con un pelotazo largo. Ahí de cabeza Escobar. Martínez pelea por allí. Silva también cae, pide falta, pero no hay nada. El árbitro se mete por allí. Soto. Buena marca de Ugarte. Camiseta 6. Sale para jugar Jiménez. Unión Agrícola sale jugando con Garay. Ahí está la pelota para el jugador Figueredo. Figueredo quiso cruzar. Atento ahí la defensa. Lorenzo Almoda también recupera ya para para San Nicolás. Se mete con todo Brites, pero el pase equivocado y sale a dominar Jiménez. Saca esa pelota el jugador del Sport San Nicolás. Ahí está Escobar. Escobar para Ferreira. Pelotazo muy fuerte, pero alcanzó nada más a la pelota. Se va San Nicolás. Hacia uno de los costados. Brites para Armoa nuevamente. Se prepara Armoa para el centro. Va la pelota un poco fuerte. Zárate buscaba por allí, pero ya se adelanta Garay. Sale recuperando Unión Agrícola. Cuidado que se complica allí. Zárate recupera la pelota. Se mete Zárate
para el Sport San Nicolás. Salió la pelota, dice el árbitro, y bueno, hay saque de portería para el club visitante. Sí, señor, inició con todo otra vez este compromiso. Ahí está el conjunto local buscando al arco rival. Y la recuperación sale hasta el balón y después la pérdida. Y sale con otro pelotazo del conjunto de Unión Agrícola. Bueno, como mencionábamos, no es que le resulta mucho a Unión Agrícola pelotazos así, pero siguen haciendo. Ahí está Jiménez. Alexander pierde la pelota, recupera. Pereira, pelea por allí, ganó. De cabeza quiso intentar. A ver, jugador caído, fue paralizado. ¿Qué pasó allí, Ariel? No sé si hubo un choque, pero bueno, paró nomás el partido. No sé si cobró nada, no cobró falta. No, estaba ascendido en el suelo. Es Ugarte. Sí, Ugarte, uno de los centrales del conjunto de Unión Agrícola. Bueno, Ugarte, buen jugador que Agrícola, quien estaba jugando en la categoría principal de este club, tanto Ugarte como Alexander Jiménez. Ahora están, digamos, retornando a su categoría, defendiendo los colores de Unión Agrícola. Juego paralizado. Minutitos de la segunda etapa, 48 minutos de juego. Ahí se levanta Ugarte entonces de a poquito. Ya un poco molesto a sus compañeros también porque esto no le conviene para nada al equipo visitante. Y bueno, me decías que el cambio para Unión Agrícola. Sí, sí. Saúl Amado González. Dejó el campo de juego el 3 Nilson Florencio. Salió Florencio entonces. Sí, sí, que el que estaba siendo más participativo en el juego. Sí, sí. Pero no sé si te acordás, en la última jugada sintió algo y capaz sea por lesión. Cambio forzado. Sí, sí, sí. Muy bien, ya se reanuda. Ahí va San Nicolás. Va Soto. Soto tiene la pelota con la marcación de Ugarte. Y ganó nada más Ugarte. Sí, señor. Muy buena la cobertura. Sale jugando con Silva. Va Unión Agrícola. O con esta, ¿eh? Cobró mano. Sí, sí. Se fue por la mano entonces de Sí, sí. Figueredo. Se enoja allí. Sale jugando ya el Sport San Nicolás con Brites, el portero. Bueno, Hay un pelotazo hacia adelante de Núñez para Soto. Pelea por allí Pereira. Va Soto. Soto tiene espacio. Si domina y cruza. Bueno, si le llegaba a Brites esto, era gol, Ariel. Estaba solo ahorita. No pudo, nunca estuvo cómodo para hacer bien el cruce de Soto. Pero buena participación del atacante del conjunto de San Nicolás. Muy bien, va San Nicolás nuevamente. Brites intentaba, pero ahí sale con todo González, el recién ingresado. Bueno, ya recupera San Nicolás. Escobar para Ferreira. Ferreira para quién, para el autor del gol. Ferreira se prepara el remate de lejos. Intentó allí Ferreira, capitán de equipo, Ariel, y bueno. Sí, sí. Por poco, ¿eh? Por poco, estuvo bien. En la primera vez que se anima también Ferreira. Un remate, no, es la segunda, de hecho en la primera etapa también lo hizo. Es uno de los más incisivos del conjunto de San Nicolás. Bien, ahí sale jugando Unión Agrícola, pelotazo hacia adelante buscándole a Figueredo. Garay pelea por allí. Vamos a ver si recupera. Pierde. Ahora sí tiene la pelota San Nicolás. El pelotazo buscando a Brites. Muy fuerte esa pelota. Ahí viene Saúl González en la marcación. Vamos a ver. Brites pelea por allí. Ganó la pulseada González. Sale por línea final y es saque de portería para el equipo visitante Unión Agrícola, Ariel. Ahí está el ataque del conjunto de Unión Agrícola. Bueno, decíamos también el cambio de los centrales. Ingresó otro central del conjunto de San Nicolás. Es el 14 Reinaldo Estigarribia. Pelotazo hacia adelante. Buscando a Martínez. De cabeza saca la defensa de San Nicolás. Saúl González, el pelotazo. La media cancha con Silva. Silva, Garay, pelea por allí. Figueredo gana esa pelota, tiene espacio. En la pelota filtrada que buscan a Martínez, pero ya recupera la defensa. Núñez saca esa pelota para no complicarse allí. Están defendiendo este 1-0 el equipo local. Hay mucha presión de Unión Agrícola en este comienzo de la segunda etapa, Ariel. Bueno, de poco va buscando, tampoco tiene mucha claridad a la hora de atacar. Y bueno, le buscan más a su 9 Martínez, que hasta ahora tampoco hizo mucho, tiene buena marca, porque ingresó, creo que para eso también, el 14 Estigarribia, para una marca más personal.
saltote también. Y más bien lo buscan más al centro atacante, al 9 Martínez, del conjunto de Unión Agrícola. El equipo Unión Agrícola que necesita está perdiendo por 1-0. Partido de ida. Partido final de ida. Está ganando el equipo local. El equipo albiverde que ha llegado en ambas categorías. Después de esta se viene la categoría de honor, categoría primera. Bueno, esa pelota no salió. Sí salió, dice el árbitro entonces. Saque de portería que le corresponde al Club Unión Agrícola. Bueno, ya había salido el balón, pero después Pereira igual hizo el remate. Y bueno, el partido sigue 1-0. Bueno, San Nicolás, cada vez que tiene el balón, sabe que seguro va a tener también oportunidades. Pero hasta ahora bajó un poco la dinámica del compromiso de sí. Y también San Nicolás esperando ver qué pasa, ver qué ofrece el conjunto de Unión Agrícola. Bueno, ahí pelea Silva. Ganó nada más. No, Ferreira fue más rápido. Sale jugando el capitán de equipo. Acomoda ahí a sus compañeros. Ahí está Brites. Avanza el Sport San Nicolás. Va para Pereira, el autor del gol. Pereira y el cruce no le pegó bien. Salió ya, dice el árbitro entonces. Saque de portería para el Club Unión Agrícola. Jiménez, y me decía el compañero Juan Carlos que Jiménez es el hermano de Alexander Ariel, son hermanos. Sí, son muy parecidos y de hecho que sí tienen Cuidado. el mismo apellido. Se va Unión Agrícola, Silva de lejos, Fuera de el juego. rebote para quién y bueno, posición adelantada entonces del jugador, a ver de quién se trata. Bueno, la llegada ahí de Unión Agrícola, pero Sí, porque ahí por la defensa. iba bien ese balón, pero fue interceptado. Pero dieron la posibilidad que le pegue y tenía muy buen destino ese balón, el del jugador del conjunto de Unión Agrícola. Bueno, enseguida se suma con nosotros el compañero Blas Antonio Jiménez para la gran cobertura de la categoría primera. Sport San Nicolás Deportivo Iribucuá, la primera final de la Liga Deportiva Iribucuá de fútbol. Cuidado que se mete Unión Agrícola, Jiménez y el cruce. Bien ahí en la defensa del jugador número 3. Era de Jiménez, por San Nicolás. El Lorenzo Benítez sí. trata. Quien cortó realmente después de un cruce de Jiménez y bueno, un peligro que terminó con un tiro de esquina. Sí, Jiménez está jugando más adelantado, para eso también el ingreso del número 19 de Unión Agrícola, para que él pueda irse en esa posición, porque falta más peso ofensivo realmente al conjunto de Unión Agrícola. Muy bien, tiro libre de esquina que le corresponde al Club de Unión Agrícola. Viene el centro, sale Fernando Brites tranquilamente. Ya había salido el balón, dijo. Ah, bueno. No le sale nada a Unión Agrícola. Cuidado que va a la contra. Va con todo Soto. Soto y la pelota. Cruzó para Brites. Solito está Brites. No pudo dominar la pelota de primera. Brites. Tiene Soto ahí. Bueno. Se complicaron allí. Solito. De igual manera. Continúa el peligro allí. Brites tiene la pelota. Tiene ahí a Pereira cerca también. Aguanta bien Brites. Camiseta 10. Quien desperdiciou una muy buena ocasión. Ahí está Escobar, ya recupera, va al ataque. Escobar, poco más atrás para Lorenzo Ormoa. San Nicolás tiene la posesión de la pelota. Pierde ya ahora Martínez, recupera. Bueno está, Sale jugando Agrícola. Bien. Unión Agrícola y la pelota para Figueredo. Corre Figueredo, vamos a ver si alcanza. Fuerte esa pelota. Ya dominó Figueredo. El centro muy cerrado. Muy débil. Muy débil. Y bueno, Brites sale a dominar. Sin mucho apuro, por supuesto. Bueno, qué buena ocasión acá de desperdiciar el equipo local, Ariel. Primeramente, se durmieron ahí el conjunto de Unión Agrícola después de este tiro de esquina. Tardaron en retroceder y rápidamente jugó, porque era pelota del arquero, jugó el conjunto de San Nicolás y después Brites no dominó bien el balón y dio tiempo para que la defensa pueda llegar y cubrir su arco. Y después en el contraataque
primeramente no pudo cruzar bien porque era una muy buena. Martínez hizo todo bien en lo previo. Y ojo con esta. Cuidado que se va Unión Agrícola con Figueredo. Figueredo pide falta. Continúa Ayala, saca esa pelota. Ahí va. Recupera Gamarra para Garay. Tiene Unión Agrícola. Jugador caído. Continúa la presión. Va el club de Unión Agrícola buscando el empate. En esta segunda etapa. Pierde la pelota. Recupera ya. Brites la pelota para Soto. Sale el portero Jiménez. Bueno, poco apresurado fue ese pase. Sale dominando el portero Jiménez, quien sale rápidamente. Unión Agrícola y el peligro. El remate del jugador número 10. Se trata de Gamarra. Y bueno, el intento, pero sin ninguna dirección, Ariel. Bueno, sintió el 10 ahora. De hecho, el 10 no estaba bien ahí en su tobillo y ahora parece que ya no sigue más. Porque sintió en este remate. En la primera etapa, de hecho, ya había pedido un cambio. Y no sé por qué no salió. No sé si tiene un recambio en esa posición Unión Agrícola. Y ahora se está complicando también. Se lo ve frustrado también a Jiménez, que se subió ahí, pero está siendo un poco participativo. Se espera más también de Alexander Jiménez, porque sabemos también de su capacidad y experiencia. Y hasta ahora está haciendo muy poco en el juego para el conjunto de Unión Agrícola. Y estamos viendo así el partido, porque oportunidades seguro va a tener Unión Agrícola, porque cada vez que propone tiene espacio también. No es que está haciendo muy bien en la marca el conjunto de San Nicolás. Y también está dejando mucho espacio, entonces cualquier cosa puede suceder. De seguro vamos a gritar algún gol más, pero de hecho lo que decía Unión Agrícola, si propone va a tener posibilidad, pero hasta ahora parece que se le está complicando y ya no sigue más el 10. Ya de por sí ya se lo veía en la primera etapa que ya estaba ascendido, y en esta sintió de nuevo y se parece que la rodilla. Y bueno, vamos a ver si cómo ahora arma el equipo, quién va a ingresar, porque parece que no tiene jugador, un mediocampista como él, y va a rearmar de nuevo el equipo, el DT del conjunto de Unión Agrícola. Bueno, posible cambio forzado nuevamente entonces para el equipo de Unión Agrícola. Gamarra, ahí sale en camilla. Vamos a ver qué hace el DT. Me imagino que ya está preparando algunos cambios. En la banca tiene a Juan Caballero, Marcos Leiva, Oscar Gil, Rodrigo Ramírez. Estos son los jugadores que tiene la banca entonces el Club Unión Agrícola. Me imagino que va a realizar el cambio. Sí, señor. Ya se prepara el jugador número 5, Marcos Leiva entonces, para ingresar. Juego paralizado nuevamente. El Sport San Nicolás va ganando por la mínima diferencia. 60 minutos de juego, 60 minutos de partido, categoría sub-20, primera final de la Liga Deportiva de Uruguay de Fútbol. Después de una larga pausa del campeonato, estamos retornando para acompañar nada más y nada menos que la gran final. Ya se reanuda el compromiso. Ahí está Brites. Brites para Escobar. Recupera Jiménez. Sander para su compañero y funcionó. Jiménez nuevamente para Martínez. Se prepara Martínez. Bueno, intentó acomodarse a Dip, pero ya le presionaron la defensa. Tenía el hombre encima, pero nunca se acomodó bien tampoco. Tenía el tiempo, pero cuando llevó el balón se le fue encimando también. Era una muy buena, esta vez sí Jiménez hizo una buena participación. Llevó a los hombres y eso es lo que decíamos. Espacios va a tener conjunto de Unión Agrícola, falta que aproveche mejor las oportunidades que le va a tocar de ahora en adelante. Bueno, presionaba allí el jugador Lorenzo Armoa. Saúl González casi se complica, pero a ver si consiguieron saque de mano o tiro de esquina. Tiro de esquina entonces para el Sport San Nicolás. Después una muy buena presión del jugador Lorenzo Armoa. Vamos a ver quién se prepara para meter este centro. Atento allí la defensa de Unión Agrícola. Los jugadores de San Nicolás, jugador alto que tiene como Ayala, Zárate, se preparan. Autoriza el árbitro. Va la pelota arriba. El cabezazo del jugador de San Nicolás que salió por línea final. Soto,
Soto intentaba allí, el jugador número 9. Está Qué solito, cerca pasó sí. esa pelota, Ariel. Para mí que se turbaron entre ellos mismos y tenía toda la posibilidad de hacer el gol porque cabezó solito. Y bueno, una oportunidad clara desperdiciada por el conjunto de San Nicolás. Bueno, hasta parece que saltó de más. Sí, Le agarró más o sí, menos en la altura del cuello. Fue incómodo Según- realmente el cabezazo porque estaba solito. Y Bueno, se salvó en esta. se sabe en esta el conjunto de Unión El Agrícola. equipo Unión Agrícola La diferencia se salvó sigue del siendo la segundo mínima, gol. sí, sí. Ahora se va a reanudar entonces desde la portería del club visitante. Pelotazo hacia adelante. De cabeza, Silva buscaba, pero ya recupera Ferreira, Zárate. Ahí Núñez corre también. Vamos a ver qué hace Núñez. Núñez, qué buena salida. Pero se equivoca allí. Se equivoca Figuereo, recupera. Otra equivocación también. Pelea Zárate. Ganó allí el jugador de Unión Agrícola. Figueredo ya tiene nuevamente la pelota. Garay estaba en posición adelantada. Entonces, otro fuera de juego, Ariel. Sí, Se otro. enojan ahí los jugadores, pero creo que estaba adelantado. Bueno, está teniendo muchas complicaciones Unión Agrícola. El 19 parece que ya no da más, ¿eh? El que ingresó en esta segunda etapa, el 19. Saúl Unión González. Agrícola. Sí, González. Se lo ve sentido y el técnico le dijo algo que continúe. Para mí ya no tiene más recambio también la posición. Y ahí está. Ahí deja espacio en este sector ya porque era desde esa posición González. Ahí va el centro de Brites. Cuidado que le queda para Zárate. Se prepara Zárate. Buena marcación ahí en la defensa. Sí, señores, fue mucha presión ahí. Zárate no pudo dominar bien esa pelota. Sale jugando Unión Agrícola. Pelea Martínez. Corre Martínez. Con la marcación de Ayala. Salió por línea lateral, ¿no? Ahí ya juega rápidamente el recién ingresado Leiva. Bueno, otro saque de mano. Bueno, juega rápidamente con Silva. De cabeza Saúl González. Allá le recibe esa pelota. Nuevamente, mucha presión de Unión Agrícola. Busca Garay. Tiene la pelota. Silva. Mete para Figueredo. Bueno. También estaba Benítez atento por allí. Otro tiro de esquina. Hay presión de Unión Agrícola, Ariel. Sí, señor, hay presión y bueno, tiene posibilidades que propone. Vamos a ver qué tal en este tiro de esquina. Y González que se ve que no se recupera. Para mí no sé si ya no tiene más cambio Unión Agrícola, pero se le está complicando el partido del conjunto visitante. Centro de Figueredo. De cabeza Escobar saca esa pelota. Silva pelea por allí. Desvía. Cuidado que va Soto, recupera esa pelota. Va solito Soto, tiene espacio. Punto de esa pelota al remate. Le saltó esa pelota y bueno. Ganó espacio Soto, pero en la hora de definir a él, creo que hoy, el campo de juego no le ayudó mucho. Hoy no le está saliendo bien las cosas a Soto a la hora de definir, porque siempre lo buscó también el 9, pero está la dificultad a la hora de resolver la jugada. Y bueno, así, minuto de hidratación. Así que bueno, así estamos viendo el partido. Unión Agrícola tiene que realizar otro cambio más, ¿sí? Y se prepara el 18. Vamos a ver quién ingresa con la casaca 18. Y vamos a ver cómo se arma otra vez el partido. No sé si Jiménez va a bajar de vuelta en su posición natural. Pero el 18, Oscar Gil se prepara para ingresar entonces el conjunto de Unión Agrícola. Y San Nicolás está haciendo bien partido. Falta que liquide, porque ocasiones y espacio ya lo tuvo y hasta ahora no lo está aprovechando Paulino. Bueno, nosotros agradecemos también a la familia Rotela, al amigo Derlis Rotela y familia, quien está respaldando nuestro trabajo y también alienta al fútbol local. Muchas gracias al amigo Derlis, quien estará ya también en este escenario deportivo acompañando esta gran final. Y bueno, gracias también a Novedades Robinson, muchas gracias al amigo Edison Miranda, muchas gracias también a Casa Alex, al señor Eddie Gaona también con nosotros, presidente del Club Deportivo Uruguay, apoyando nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias a Casa Alex también, al amigo Alcides Mareco. Esto se va a reanudar en cualquier momento y bueno. Empezó a sonar la batucada, Ariel. Sí, ahora sí, ya con la fiesta del público que está llegando, se está llenando de a poco también acá en la cancha.
del Club Sport San Nicolás. Y San Nicolás que tiene la ventaja de liquidar el compromiso, Ariel, en esa llegada donde Brites con Soto desaprovechó una buenísima ocasión. Ese era para liquidar, por así decirlo, porque hasta el momento Unión Agrícola, a la hora de definir realmente, no le ha salido nada. Mientras vemos un cambio preparado el jugador número 18, se trata de Oscar Gil, quien ya va ingresando en lugar de Saúl González. Entonces, el que ingresó en la segunda etapa ya está fuera nuevamente por lesión. Muchos jugadores lesionados en el equipo visitante. Y bueno, ya se reanuda el compromiso. Sale jugando Unión Agrícola. Salta para Ugarte. Ya recupera el jugador número 2. Figueredo recibe esa pelota. Silva pelea por allí. Garay ya tiene la pelota. Garay para quién? Para el recién ingresado entonces. Gil. La pelota. Ahí está Unión Agrícola. Aguanta bien. Vamos a ver. ¿Le iba esa pelota? ¿Hay falta? No, para el juego porque Núñez está muy tendido en el suelo. No. Vemos bien quién es. Bueno. Juego paralizado nuevamente. Ingresa el médico. Es el capitán que está en el suelo. ¿El capitán? Sí, el capitán. ¿Ferreira? Ferreira. Bueno, ingresa el médico para asistirle entonces a Ferreira, uno de los referentes de este equipo local, el Sport San Nicolás. Bueno, está ganando el equipo local por la mínima diferencia. Por supuesto, quedan minutos por jugarse. Es muy poca la diferencia. 69 minutos de juego. Varios jugadores de Unión Agrícola se retiraron por lesión. 3, si no me equivoco. Ahora el capitán de equipo del Sport San Nicolás está sentido. Le están asistiendo Rodrigo Ferreira, camiseta número 8. Y bueno, todo el ambiente festivo para lo que va a ser el partido de la categoría primera. Enseguida inicia. Mucha gente ya llegando para mirar esta primera final. Después el domingo se juega la segunda final en la cancha de la Liga, Estadio Profesor Francisco Acuña Valdovinos. Así es que esto nada más es la primera final, señoras y señores. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más en YouTube. Después los goles, vamos a estar viendo también a través de nuestra página de Facebook el resumen de los goles. Ahora sí, se va a reanudar. Ahí está Leiva, Figueredo, Ugarte, Martínez. No pudo dominar la pelota Martínez, sale jugando ya San Nicolás. Núñez para Soto, corre Soto por allí, ya dominó esa pelota. Se prepara Soto para cruzar, muy cerrado ese centro y bueno, sale por línea final. Sí, aplauso para Soto que corrió todo el campo y buscó ese balón y después quiso hacer el centro, pero bueno, se terminó un poco en la cancha, entonces no pudo hacer bien el centro, fue ya muy forzado. Y bueno, Unión Agrícola que hace poco le llegó bien, oportunidades de seguro va a tener más como esta y tiene que aprovechar el conjunto visitante si quiere ponerse todavía en el juego en sí, porque la diferencia está siendo la mínima. Bueno, mucha fuerza física ahí entre Jiménez y Brites, entonces una pelea allí. Quien ganó fue, creo que el jugador Brites del Sport San Nicolás. Ahí va a salir jugando Fernando Brites, el portero para el equipo local, quien está ganando por 1-0. Agrícola quien necesita empatar para poder tranquilizarse un poco más para la segunda final. Hasta el momento superior el equipo local, Sport San Nicolás. Ahí tiene la pelota Garay. Garay con la pelota para quien. Leiva pelea por allí también, ya recupera. Leiva para quien se equivoca. Ferreira tiene para San Nicolás. Se mete por allí Soto.
Qué buen dominio, se mete por allí Soto directo al arco. El rebote le queda para quién, para Brites. Quiso jugarle para su compañero, era para definir. Ahí corre Ferreira, corre Silva también. Ya recupera Ferreira. Ferreira juega de individual, pero pierde. Le cobró falta. Bueno, juego paralizado. Hay falta sobre Ferreira, Ariel. Sí. Y el árbitro le dice, cobró en línea. Así que bueno, dio la responsabilidad en línea, pero bueno. Ahí está, cobró la falta. Bien por Ferreira, que hizo bien. Bueno, y la mala definición de Brites, que tenía el arco enfrente, pero quiso pasarse a su compañero y no había nadie ahí. Así que, bueno, tiene este gran tiro libre a su favor ahora el conjunto local. Sí, señor, Brites para meter este centro. Camiseta 10 del Sport San Nicolás. Mientras vemos preparándose un jugador. Lisandro Estigarribia se prepara para ingresar. Ingresa entonces. Ahí está, autoriza el árbitro. Centro, va por la barrera. Debió esa pelota, saque de mano que le corresponde al Sport San Nicolás. Pueden realizar el cambio, dice el árbitro. Vamos a ver quién sale, Ariel. Vamos a ver quién levantó en la cancha. Seguro es Pereira. Sí, Pereira, porque es cambio de... Bueno, atacante por atacante, porque juega en la misma posición también Lisandro. El autor del gol sale entonces Pereira, camiseta 7 para el ingreso del camiseta número 20 es Lisandro Estigarribia, ya está dentro del campo de juego. Saque de mano que le corresponde al Sport San Nicolás. Ya autoriza el árbitro. Brites con la pelota. Brites para aquí. Aguanta bien allí Brites. Continúa allí Brites. Salió la pelota. Otro saque de mano. Ahí va Armoa. Saque de mano que le corresponde al Sport San Nicolás. Pelota hacia adelante. Sale jugando Figueredo. Pelotazo hacia adelante para Unión Agrícola. Sale esa pelota y bueno, otro saque manual para el equipo local. No le está saliendo nada para el equipo Unión Agrícola, Ariel. Y se le está complicando porque el tiempo de a poco también vamos llegando ya casi a los 75 minutos. Bueno, ya recupera San Nicolás. Brites con la pelota. Quiso jugarle para Estigarribia. Corta muy bien. Santa Cruz. Lorenzo ya cobra. Ese saque de mano. Ahí está Soto para Ferreira. Ferreira, la jugada individual. ¿Para quién? Para el recién ingresado Estigarribia. Nuevamente Ferreira. Pisó la pelota. Acomodó bien. Se va a meter Ferreira. Se prepara Ferreira con la pierna zurda para Estigarribia. No pudo dominar la pelota. Ya sale jugando el jugador. A ver, ¿de quién se trata? Bueno, ya cobró el árbitro entonces una falta sobre el jugador número 20. Es Silva. Silva, el mismo ya. Prepara para la salida. Tiro libre que ya cobra Unión Agrícola. Desvía Figueredo. Presiona allí Martínez, pero no alcanzó. Saca la defensa de San Nicolás. Cuidado que se va Lisandro solito. Se va Estigarribia solito para el gol. Salió Jiménez, señoras y señores. Lo que acaba de perder el jugador recién ingresado era Lisandro Estigarribia con el gol, Ariel. Sí. ¿Qué pasó allí? Porque se durmieron ahí los centrales y Estigarribia, que estaba fresco y no pudo definir bien ante también la buena salida de Jiménez, que está haciendo figura en el partido. Lo que acaba de perder el jugador Lisandro Estigarribia, señoras y señores, era para liquidar el compromiso a los 76 minutos. Qué buena ocasión desperdiciada nuevamente por el equipo local. Ahora ya sale jugando rápidamente. Va esa pelota directo a las manos de Jiménez. Unión Agrícola, quien se apura ahora. Sí. Ya se lo he cansado al equipo señor. de Unión Agrícola. Jiménez, cansancio. Por ejemplo, ya nada más. Creo que ayer también jugó él, también la categoría sub-17. Y sí hay alguna sobrecarga realmente en algunos jugadores del conjunto de Unión Agrícola. Bueno, jugadores cansados ya físicamente, por supuesto. Ahí se mete Silva. Se prepara Silva para el remate. Desvía por el defensor. Era Ayala quien estaba allí. Sale jugando Soto. Qué buen dominio Soto. Nuevamente se prepara para quién. Ugarte, quien no pudo cortar la pelota. Va Jiménez. Sí, señor. Se adelanta muy bien. Alexander Jiménez. Desvía esa pelota para no complicarse. Pide cambio. Soto está cansado, parece, Ariel. Está muy cansado porque la peleó todas realmente. El destacado del partido Soto, que le faltó la definición, hasta ahora solo le faltó el gol.
al 9 del conjunto de San Nicolás. Bueno, muy buen partido de Soto, sin duda alguna. Está pidiendo cambio, tal vez por el cansancio. Aguantar un poco más, le dice también el capitán de equipo. Quien ya recibe la pelota es Ferreira. Presiona allí Leiva. Ferreira, habilidoso. Le salió la pelota, a ver, a favor de él. Bueno, es tiro libre de esquina que le cuando el Sport San Nicolás. Buscando el segundo tanto. Después de varias ocasiones desperdiciadas, por supuesto, continúan allí presionando. Va Brites nuevamente para el centro. Sin muchos apuros. Falta todavía 13 minutos para el compromiso. Ya autoriza el árbitro. Brites va a meter este centro para San Nicolás. Viene la pelota, salió el portero, el rebote le queda para quien, bueno, no le pegó bien. Recuperó San Nicolás. Presiona ahí Jiménez. Desvía por quien, a ver qué cobra el árbitro. Saque en mano que le corresponde a Unión Agrícola. Rápidamente sale jugando para Figueredo. Figueredo para Garay. Sale jugando rápidamente Unión Agrícola. Cuidado que va. La pelota va para Martínez. Esa pelota que no pudo dominar. Cae Benítez. No pasa nada, dice el árbitro. Sale Fernando Brites. ¿Y qué pasó allí, Ariel? Y una falta ahí. No sé. Bueno, Martínez que lo buscó y estaba junto con el central. Y el árbitro estaba cerca y no cobró nada. Y que siga, dice el árbitro. Y se viene al ataque de San Nicolás. Cuidado que se va San Nicolás. Zárate no pudo dominar esa pelota. Qué buena pelota filtrada de Brites. Ahí ya sale jugando rápidamente Unión Agrícola. Ahí va el recién ingresado. Se trata del juego número 18. Gil con la pelota. Ferreira recupera para San Nicolás. Sale jugando Escobar. Sí, señor. Ahí está Lisandro Estigarribia para Brites. Brites con la pelota. Sport San Nicolás. Avanza. Tranquiliza el juego Zárate allí. La pelota es nuevamente del equipo de San Nicolás. Cuidado que pierde. Robó nomás esa pelota Silva. Va Silva. Tiene espacio. Vamos a ver qué hace Silva. Silva juega para Martínez. Figueredo estaba en posición adelantada, dice el árbitro. Entonces, para mí que sí estaba Ariel. Sí, estaba. Ahí el mal pase de Martínez. Porque tenía su compañero al otro lado. Por eso la frustración también de sus compañeros que le reclaman eso. Y falta eso, lo decimos, San Nicolás le está dando vida todavía a Unión Agrícola que cuando propone también tiene posibilidades de llegar al gol, Paulino. Bueno, estamos en vivo, en directo a través de Pulse Sport Más, canal de YouTube que de a poco va creciendo también. Salud grande para toda la gente que están viendo en diferentes lugares, mucha gente viendo de España también, a sus respectivos equipos. Salud de Asunción. Está buena la transmisión, dicen Nelson Benialgo también va viendo desde la ciudad capital. Entonces, salud y agradecimiento y a toda la gente que están conectados viendo el partido de la categoría Sub-20. Después de esto se viene un partidazo sin duda alguna. El Sport San Nicolás y Sportivo Uruguay, donde van a estar disputando la primera final. El equipo de Sportivo Uruguay que está participando por primera vez va a jugar la final, nada más y nada menos, Ariel. Sí, así mismo logró pasar después de las tardes menores que se hubo en la semana nomás. No se pasó de todo realmente el conjunto de Uruguay y que ahora va a jugar su primera final y primeramente de visitante. De hecho acá va a jugar en esta cancha en instantes también. Se nos viene un gran partido y ya se está preparando el compañero Blas Antonio Jiménez para relatar este gran compromiso. Bueno, falta todavía, ¿cuántos minutos tenemos? Creo que llegamos ya a los 80. Y Unión Agrícola que tuvo la gran posibilidad hace ratito. Y lo que decíamos, cada vez que propone, tiene espacio también. Y la diferencia es mínima, por eso decíamos, le está dando vida a San Nicolás, porque San Nicolás ya tuvo varias oportunidades en la segunda etapa para liquidar el partido y hasta ahora no lo está pudiendo hacer. Solo un gol, aquel gol de Pereira, y más que eso no está pudiendo concretar el conjunto local y Unión Agrícola sabe eso y trata de aprovechar al máximo para no perder esta primera final, que recordemos que no hay diferencia de gol. No hay diferencia de gol, el que hoy lleva los 3 puntos lleva, entonces el próximo partido, si hoy pierde Unión Agrícola, tiene que ganar sí o sí el próximo compromiso para llevar a un tercer partido, Paulino. Sí, señor, no hay diferencia de gol. Más bien, esto se puede, si no se define en los dos partidos,
se hace entonces una tercera final, por así decirlo, la finalísima. Allí está homologado entonces la Liga Deportiva de Arequipa de fútbol. Y bueno, esto se va a reanudar, señoras y señores, 82 minutos de compromiso. Esto va a terminar en cualquier momento, falta pocos minutos. Está ganando el equipo local, el Sport San Nicolás. Avanza, pelotazo arriba, buscándole a Estigarribia. Ahí está Jiménez, Alexander Jiménez saca esa pelota. Brites para San Nicolás. Brites, buen pase para Ferreira. Se prepara Ferreira al remate. Tenía un ángulo muy favorable a Ariel, pero sí, erró el largo. Sabemos de su zurdazo, pero bueno, esta vez falta un poco de dirección, pero bueno el intento del capitán del conjunto de San Nicolás. Bueno. Sí, porque salió Soto, porque ya estaba, se lo había cansado, muy participativo. Verificamos la planilla, el que está en la cancha, Viera, entonces ya 19, sí, ya está en la cancha del conjunto de San Nicolás. Muy bien. Ya los jugadores muy cansados. Saque lateral. Lisandro la deja para Brites. Brites que puntea muy bien para Lisandro. Ahí está Lisandro. Vamos a ver qué hace Lisandro. Manda el centro. Llega, desvía por el jugador de Unión Agrícola. Ferreira, pase atrás, saca la defensa. Escobar que la baja. Escobar que gira. Sigue Escobar, juega para Almoa. Almoa que recibe. Juega en busca de Lisandro. Lisandro. Ahí está Lisandro. Jiménez. Ante la presión de Jiménez. Está Brites. Pase nuevamente para Lisandro. Se va Lisandro. Pase atrás otra vez. Cruce. Se apuró, ¿eh? Sale jugando ya. Se apuró Santa Lisandro Cruz. porque nadie venía en la presión y él tenía toda la posibilidad de llevar más el balón y hacer un buen centro. Y bueno, San Nicolás que tienen que aprovechar porque físicamente ya está destruido Unión Agrícola. Como vemos también un jugador, otro caído. Y Jiménez ya no nada más que hace lo que puede. Igual con toda su experiencia logra ahí defenderse bien porque en ese sector está jugando más entre Lisandro, Brites, está jugando más en este sector. Está buscando más el ataque del conjunto de San Nicolás. No, creo que pide cambio también el jugador Santa Cruz, camiseta 8, y se prepara otro cambio. El 4, el que saca 4. Sí, señor, camiseta 4. Ramírez se prepara para ingresar por el jugador número 8, es Santa Cruz. Ya cerrando el juego, ahí va Estigarribia, tiene la pelota. Ugarte saca, ya recupera Jiménez, a ver qué hace Jiménez. Saque de mano que le corresponde a Unión Agrícola. Sale jugando Yaico Martínez. Jiménez y la pelota hacia adelante, corran, le dice a sus compañeros, pero nadie se va, nadie acompaña. Sale Fernando Brites tranquilamente para jugar con su compañero. Bueno, ni siquiera hay apuro entonces. Agarró la pelota. No, ahí cerca nomás con Ayala. Y se complicó solito el portero allí. Saque de mano que le corresponde. Saque de mano que le corresponde a Unión Agrícola entonces. Martínez tiene la pelota. Hay cambio, ahí ingresa Ariel. Bueno, ingresa el 4, entonces el que abandonó la cancha es el número 8. Verificamos. Salió Santa Cruz para el ingreso de Rodrigo Ramírez. Rodrigo Ramírez ya se encuentra en la cancha. Bueno, 86 minutos de partido. Falta poco para que culmine esta primera final categoría sub-20. Va ganando el equipo local. Muchas gracias a la familia de Derlis Rotela, quien está apoyando nuestra cobertura. Muchas gracias al amigo Derlis, quien estará viendo este gran partido también. Y a toda su familia, muchas gracias. Ahí se mete Unión Agrícola, va Figueredo. Está habilitado Figueredo, se prepara con la pierna zurda muy fuerte. Y tenía para cruzar Ariel. Tenía todo para cruzar. Y lo decíamos, deja también espacio San Nicolás y oportunidades como esta lo podía tener y tenía que aprovechar, y en esta no lo aprovechó el conjunto de Unión Agrícola. Bueno, capitán de equipo, creo que va a salir Ariel. Ya estaba entregando su brazalete allí para su compañero.
Bueno, Ferreira. Rodrigo Ferreira entonces abandona el campo de juego. Vamos a ver quién ingresa. Ya se lo había cansado al capitán. Buen partido lo de hoy. Bueno, ingresa con la casaca 5. Freddy Gaona. Freddy Gaona, entonces ya está en la cancha un mediocampista del conjunto de San Nicolás. Muy bien, otro cambio para el equipo local. Esto se va a reanudar. Ahí se va el árbitro para dar alguna advertencia al portero, me imagino, a Fernando Brites. Ahora sí, autoriza la salida de la portería del Sport San Nicolás. Sale jugando Brites, pelota arriba, corre Zárate. Vamos a ver, ya dominó Zárate, sí señor. Zárate pelea por allí. Viera el recién ingresado para Zárate. Zárate cruzó esa pelota, nadie estaba sus compañeros. Bueno, Ariel, hoy un poco opacado estuvo el juego de Zárate. Sí, de hecho Soto fue el que más buscó realmente. Zárate buscó, pero no mucho. Tampoco le llevó mucho balones, eso hay que decir. Se buscó más ese sector con Soto, todas las jugadas, y se lo esperaba más también del delantero del conjunto de San Nicolás. Picó muy fuerte, salió Unión Agrícola, va Ugarte, rápidamente Ugarte se prepara. Ya juega Ugarte hacia adelante, salió esa pelota nuevamente, otro saque manual. Ya faltando pocos minutos para que culmine este partido. Está ganando el equipo local, el Sport San Nicolás, con gol de Pereira. Ahí está Martínez. Martínez aguanta allí sobre el extremo derecho. Vamos a ver qué hace Martínez. Juega ya para su compañero Esgil. Desvía esa pelota, sale. Vale, iba rápidamente para jugar. Unión Agrícola presiona en estos últimos minutos. Ahí está, peinó muy bien Martínez. ¿Para quién le queda? Martínez nuevamente pelea por allí. Sale muy bien el defensor Núñez. Sale. Tazo hacia adelante buscándole nuevamente a Viera. Tiene la pelota Viera. Buena marcación de Ugarte. Ahí va Zárate. Bueno. Ahí ya se complicaron los jugadores por San Nicolás. Sale jugando el Club de Unión Agrícola. Zárate actuando como mediocampista ahora. Me imagino que en el puesto de Ferreira. Ahí está Jiménez. Jiménez para Unión Agrícola. Picó esa pelota Brites. Salió por uno de los costados de saque de mano y tiempo cumplido, Ariel. Sí, señor, ya tiempo cumplido. No sé, vamos a ver cuántos minutos agrega el partido el árbitro. Muy bien, falta el jugador número 4 entonces sobre Brites. Y Jiménez que está en el piso. Me imagino que por el cansancio, Ariel, sí, o alguna lesión. Y bueno, ya estaba ahí, ya estaba realmente por el cansancio, capaz de un calambre también. Hizo muchas cosas en el partido. Buena marca, buen jugador Jiménez, la verdad. Y ayer jugó con la selección de Uruguay. Y bueno, hoy le pasó eso también la factura al buen jugador que tiene el conjunto de Unión Agrícola. Bueno, sigue en el suelo. Juego paralizado entonces, ahí le sacan a Jiménez. En el piso. Bueno, ahora sí. Problema con el audio entonces. Ahora sí ya solucionamos. Ahí está fuera del campo de juego entonces Alexander Jiménez. Muy cansado. Ayer jugó también un partido. Hoy jugó los 90 minutos nuevamente. Y bueno, el cansancio que le jugó en contra. Ahí está entonces, se va a reanudar. El árbitro le va a dar la pelota para Brites. Y Brites ya mete esa pelota muy fuerte para Estigarribia. Y bueno, casi 92 minutos, Ariel. Vamos a ver cuánto de adición.
No pedimos mover el cartelito, sí que levantó el cuarto árbitro. Pero bueno, de seguro va a agregar como mínimo 3. También porque hubo muchas lesiones y un partido un poco cortado realmente en esta segunda etapa. Bueno, esto ya va a terminar, señoras y señores. Victoria del equipo local. Sport San Nicolás está ganando 1-0. La primera final. Los puntos o la victoria se queda en casa. Dice el equipo albiverde. Es el club que avanzó con ambas categorías. Categoría sub-20 y categoría primera. Entonces, ya enseguida se viene. Entonces categoría primera, Sport San Nicolás Sportivo Iribucuá, con el relato de Blas Antonio Jiménez, comentarios de Ariel Acuña. Ahí está, saque manual que ya cobra Unión Agrícola. Mala tirada, entonces le corresponde al Sport San Nicolás ahora. Acá el jugador Garay continúa, pelea por allí la defensa del Sport San Nicolás, recupera Unión Agrícola, está Silva, Lorenzo Armoa pelea, ganó Lisandro Estigarribia, sale jugando ya con Brites se prepara para el centro, juego paralizado porque Garay estaba en el piso. Ahora sí se levantó Garay, entonces se cortó la jugada justo, Ariel. Se cortó la jugada y Jiménez, que parece que va a ingresar de vuelta, quiere ingresar, pero físicamente está fusilado realmente. Jiménez, bueno, así estamos viendo, será balón para el conjunto de San Nicolás. Bueno, ahí está Brites, la pelota para quien se mete por allí, Viera, sale el portero Jiménez, se adelanta muy bien, Jiménez sale rápidamente de cabeza Escobar, ahí corre Viera, la presión de Leiva, avanza, ahí va Núñez deja la parte defensiva para ir al ataque, el remate muy fuerte, muy arriba, y fue el último. Ariel finaliza este compromiso, resultado a favor para el equipo local, San Nicolás 1, Unión Agrícola 0. Bueno, terminó así este compromiso, realmente sí, fue mejor el conjunto de San Nicolás. Y Unión Agrícola con muchas cosas, las lesiones por sobre todo, que hoy no tuvo la suerte a su favor, eso hay que decir, porque 4 jugadores lesionados, imagínate, fueron cambios forzados, obligados, y no le salió el juego para nada hoy al conjunto de Unión Agrícola, que tiene mucho que replantear para la vuelta y tiene que ganar sí o sí para forzar después para un tercer partido. Y bueno, buena victoria del conjunto de San Nicolás, que hasta tuvo para ampliar la ventaja, pero no lo pudo definir bien. Y así ganó esta primera final por la mínima, realmente el conjunto de Unión Agrícola. Muy bien, hacemos una pequeña pausa y ya nos preparamos para la gran final, ya con el compañero Blas Antonio Jiménez, los relatos. Se viene la gran final entre el conjunto del Club de Sport San Nicolás versus Sportivo Iribucuá, así que ya retornamos.